Hola a todas y a todos, este es el curso de Física General. La vez pasada hablamos de energía y dijimos, por ejemplo, las clases de energía que existen, de dónde viene la energía de la Tierra. Pues ahora vamos a relacionar lo que vimos con los seres vivos. Como mencioné la vez pasada, la fuente de energía primaria de los seres vivos es la energía del Sol, que llega a la Tierra en forma de luz, principalmente a las plantas, que son los que que guardan la energía del Sol en azúcares mediante la fotosíntesis. Sin embargo, este proceso no es tan eficiente. Solo el 1% de energía del Sol que llega a la Tierra es aprovechada por las plantas, que, como dije antes, la guardan en forma de azúcares, que es un tipo de energía química. Bueno, esta energía química en mecánica la consideramos un tipo de energía potencial, porque tiene que ver de cómo se acomodan los átomos en las moléculas, es decir, el estado de las moléculas. Entonces, por ejemplo, pensemos en un caso de un ejemplo de energía química, la pila o la batería de los celulares. Cuando está descargada la batería, los átomos de las baterías están en un cierto estado, pero cuando las cargas cambian a otro estado. Entonces por eso se guarda la energía cuando la conectas a la corriente eléctrica. Otro tipo de energía química es la madera. Y bueno, podemos convertirla a otro tipo de energía como el calor o la luz al quemarla. Otro tipo de energía química muy importante para los seres vivos, en particular para nosotros, es la comida. La comida tiene energía química. Y también pues las plantas, como ya dijimos antes. Bueno, la energía que se guarda en las plantas luego pasa a otros seres vivos cuando esos seres vivos se comen a las plantas. Y eso tiene que ver con la cadena alimenticia. Como ustedes pensarán que, bueno, se me generan, si no es eficiente la manera en la que las plantas guardan la luz del sol, tampoco es eficiente la manera en que los otros seres vivos consumen a las plantas. Entonces, de un eslabón a otro en la cadena alimenticia, solo se guarda entre el 10 y el 20% de energía. Lo demás tipo de energía se pierde. Ahorita vamos a ver cómo. Bueno, vamos a ver un problema. Nos dice en la siguiente cadena alimenticia se muestra el porcentaje de energía que se transfiere de un eslabón a otro. Si la energía que llega del sol a la planta es de 1000 joules, ¿cuánta energía llega al ser humano? Bueno, aquí está la cadena alimenticia. Entonces hay, en este caso, este primer eslabón, este segundo, tercero, cuarto. Entonces, vamos a ver, desde el sol a la planta solo llega un 1%, de la planta al conejo solo llega el 10%, y del conejo al ser humano solo llega otro 10%. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues bueno, empecemos con la energía que llega del sol, 1000 joules. Del sol a la planta solo llega el 1%, entonces vamos a multiplicar por el 0.01, que es el 1%, y nos da que de la energía que llega del sol a la planta solo llega en 10 joules. Ahora, esa energía es la que vamos a usar para ver qué pasa de la energía de la planta al conejo. Entonces, de la energía de la planta al conejo llega un 10%. Entonces, 0.1 por 10 joules, que son esos 10 joules, nos queda solo un joules. Ahora vamos a ver al ser humano, de conejo al ser humano. Entonces, aquí también solo llega el 10%. Entonces, vamos a ver la energía que llega del conejo al ser humano. Es el 10%, 0.1 por 1 joules. Eso es 0.1 joules. Y si hacemos la operación de cuánto llega de la energía del sol a la energía del ser humano, eso solo da el 0.01% de la energía que llega del sol al ser humano. Entonces, para que piensen esto de que realmente nuestros procesos o no energéticos no son muy eficientes a comparación de otros. Sin embargo, es lo más eficiente que podemos llegar a hacer. Bueno, ahora he hablado que se pierde energía, pero a la vez pasada yo mencioné que se conserva la energía. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, y les mencioné también que la energía se conservaba siempre y cuando no había pérdidas de energía, es decir, no había fricción o otras fuentes de pérdida de energía. En el caso de los seres humanos hay varias fuentes de pérdida de energía. La principal es porque se convierte en calor. Bueno, el calor en física, en mecánica, perdón, se considera una pérdida de energía porque cuando, por ejemplo, la fricción calienta un objeto que se está moviendo eh, porque se está arrastrando en el suelo, esa energía ya no se puede usar para mover el objeto, ni se vuelve energía potencial, se pierde. Entonces, por eso en mecánica se considera una pérdida de energía. Sin embargo, van a ver, por ejemplo, en físico-química y en termodinámica en particular, que existen momentos en los que
podemos aprovechar el calor, convertirlo en energía cinética, por ejemplo, en los trenes. En los trenes lo que hacen es calentar las calderas y producir vapor y así mover turbinas que mueven el tren. Bueno, otra cosa interesante con el calor es que no solo en mecánica se considera pérdida de energía, también, por ejemplo, en el campo del electromagnetismo tenemos el llamado efecto Joule. Bueno, no sé si conozcan todos estos focos, que son los focos de filamento, que iluminaban los cuartos de color amarillo más o menos, pero si ustedes los tocaban estaban súper calientes. Y eso es porque parte de la energía eléctrica se perdía en energía en calor. Y otra cosa importante con el calor es que el calor es energía de transferencia. Un objeto no podemos decir que tiene calor. O un objeto se transfiere o pierde calor. Es decir, gana o pierde calor, nunca lo tiene. Lo correcto sería decir tiene tanta cantidad de energía interna. Pero bueno, solo para que lo piensen. Ahora pasemos a la energía ya directamente a los seres vivos. Bueno, ¿cómo guardamos la energía en los seres vivos? Pues mediante la consumimos, la encontramos o llega a nosotros mediante la comida. Y nosotros la guardamos, por ejemplo, en grasas o en azúcares. Bueno, para usarla, esta energía guardada en las moléculas de grasa o de azúcares se pasa a las células y se metaboliza en las mitocondrias y produce eso que llaman las moléculas de ATP, que es la unidad mínima de energía, química en los seres vivos y que es aprovechada por las células. Bueno, también otra cosa importante, sobre todo en relación a ustedes, que la mayoría son de nutrición. Vamos a hablar sobre lo que es la caloría. Bueno, la caloría es una unidad que mide también energía. Y hay muchas definiciones de caloría. Aquí vamos a ver dos. Una que tiene que ver con la física que estamos viendo y otra más con nutrición. Bueno, esta de física surgió hace siglos y la definió Joule, que vimos que dio el nombre a la unidad de energía en el sistema internacional. Bueno, lo que hizo fue medir la cantidad de energía cinética que se necesitaba para elevar la temperatura de un gramo de agua destilada desde 14.5 grados centígrados a 15 grados centígrados. ¿Cómo hizo eso? Básicamente lo que hizo es agitar agua, un vaso de agua y ver cuánto tiempo tenía que agitarla y con qué rapidez para que este vaso de agua pudiera cambiar de temperatura. Y eso lo llama una caloría. Bueno, la conversión a las calorías es que una caloría son 4.19 joules. Entonces, si lo piensan, no es mucho realmente. Bueno, ahora vamos a hablar de otra definición de caloría. Le llaman la caloría grande o la kilocaloría. Y se define de la misma manera que la vez pasada, que la caloría chiquita, solo que en vez de usar un gramo de agua, vamos hablando de un kilogramo de agua, entonces todo se multiplica por 1000. Y normalmente cuando ustedes buscan en internet cuántas calorías tiene cierto alimento, lo que les dan son las kilocalorías. Pero ahí hay un convenio de que no se les llama kilocalorías, se les llama también calorías. Y nada más para diferenciar, formalmente se tiene que poner con una C mayúscula. Sin embargo, no todos lo hacen. Entonces piensen eso. Cada vez que buscan en internet y se encuentran que un alimento tiene, por ejemplo, 50 calorías, lo que se refiere es que tiene 50.000 calorías. Entonces sí es algo bastante. Y vamos a ver con este ejercicio cuánto debemos caminar, por ejemplo, para consumir las calorías de un combo de hamburguesas con papas y refresco, que son 1680 calorías. Es algo bastante calórico, es bastante energético. Entonces, pues hay que ver cuánto hay que caminar. Nos dicen que supones que pesas 80 kilogramos. O sea, si pesas menos, tienes que caminar más. Y que al caminar serás a 0.1 metros sobre segundo al cuadrado. Que tampoco es ir lento. Es como cuando caminamos, cuando nos levantamos y caminamos al baño, por ejemplo. Con esa lentitud es como lo vamos a calcular. Bueno, entonces primero empezamos diciendo qué vamos a hacer. Entonces lo que queremos encontrar es la energía que tenemos que gastar, que debe ser igual al trabajo que vamos a realizar caminando. Y para encontrar
Este trabajo pues hay que utilizar la fórmula del trabajo, que es fuerza por distancia. Entonces tenemos la fuerza, que viene dada por la segunda ley de Newton, que es la masa por la aceleración, por la distancia. Entonces de ahí ya podemos sustituir. Entonces tenemos la energía de la hamburguesa, que es igual a la del trabajo realizado, que está dado por esta expresión, y de ahí despejamos la distancia. Bueno, nos dan la energía de la hamburguesa en joules, hay que pasarla a calorías. Entonces vamos a usar esta conversión y usar la regla de 3 que vimos en la primera clase. Bueno, tenemos que la hamburguesa, así consumir los 1680 calorías, nos da 7 millones de joules. Entonces vamos a sustituir eso. Sabemos que los joules son newton por metro, entonces aquí también tenemos un newton, se van, nos quedan metros. Nos quedan 8 millones de metros, que son aproximadamente 9.900 kilómetros. Bueno, entonces, para poder visualizar cuánto debemos caminar, vamos a ver cuánto distancia hay entre el puerto de Acapulco y el plantel Casa Libertad del Agua CM. Hay 433 kilómetros, es decir, no es la mitad de lo que debemos caminar para bajar un combo de hamburguesas. Entonces, bueno, ustedes, sobre todo los que van para nutrición, se dan cuenta de lo importante que es consumir adecuadamente alimentos y considerar el contenido calórico de los alimentos. Bueno, por ahora esto sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.